Buenos días muchachos, espero que estén muy bien. Hoy iniciando un nuevo tema como es la función racional. En clases pasadas habíamos hablado de la función polinómica, de la simetría, de la función lineal, de la función cuadrática, ¿sí? Y hoy pues vamos a hablar de la función racional que hace parte pues de todas estas funciones que estamos viendo en el área de matemáticas. Entonces, ¿cómo podemos definir una función racional? Entonces, una función racional está definida como el cociente de polinomios en los cuales el denominador tiene un grado de por lo menos 1, ¿sí? Entonces, como pueden ver ustedes acá en el ejemplo, ¿cierto? Entonces, la función racional siempre la vamos a ver representada ¿por qué? Por medio de un fraccionario, ¿verdad? Donde tanto el numerador como el denominador van a estar conformados por polinomios. En la función polinómica, ¿verdad? Ya hemos visto el grado y el término independiente, ¿cierto? Entonces, para la función racional también vamos a depender de ese grado, ¿cierto? Entonces, no se les olvide que este que es el numerador y este es el denominador. La regla para cuando hay fracciones es que el denominador tiene que ser diferente de cero, ¿cierto? Porque nunca ustedes van a encontrar un número con estas condiciones. Por ejemplo, 6 sobre cero, ¿cierto? Este 6 sobre cero pues no está definido para un número racional o una fracción, ¿sí? Entonces, para la función racional también tenemos claro que el dominio van a ser ¿qué? Todos los reales, que no se les olvide, van a ser todos los números reales, ¿sí? Entonces, hay que tener claro que no el valor de este polinomio, ¿cierto? Porque tanto en el numerador como en el denominador pueden tener polinomios. La única diferencia es que en el denominador el grado del polinomio va a ser que el mayor grado ¿cuál va a ser? 1, ¿cierto? Entonces tenemos que x más 1. Este es un polinomio, ¿cierto? De grado 1 con el número, ¿cuál es la variable independiente? Que es más 1. Listo, entonces vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿sí? Para poder entender cómo podemos sacar el dominio para estas funciones racionales. Bueno, acá tenemos un pequeño ejemplo de una función racional, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos la función f de x, 2x a la 3 menos 2x al cuadrado más 1 sobre menos 5x, ¿cierto? X menos 5, perdón. Ahora, acá, para identificar una función racional, ¿cierto? Tanto en el numerador como en el denominador hay dos polinomios, ¿cierto? Entonces, el polinomio del numerador, ¿qué grado tiene? Tiene grado 3. Y en el denominador, ¿qué grado tiene el polinomio? Tiene grado 1, es decir, que se cumple para ser función racional. Ahora, en cuanto para calcular el dominio, porque vamos a iniciar primero con el dominio, más adelante vamos a ver el rango para las funciones racionales, pero hoy vamos a iniciar con el dominio, ¿sí? Entonces, para calcular el dominio de esta función racional, ¿cierto? Entonces, se hallan los valores de la variable independiente, ¿cierto? Que en este caso es x, para que anule el denominador, ¿cierto? Entonces, siempre que vamos a calcular el dominio, vamos a escoger siempre el denominador, ¿cierto? Siempre que vamos a calcular el dominio. Y este denominador, ¿qué hacemos? Lo igualamos a 0, ¿cierto? ¿Para qué? Para obtener el valor de x. No se les olvide que en la función racional, siempre que queramos encontrar el dominio, vamos a igualar a 0 ¿qué? El denominador, ¿cierto? La parte de arriba la dejamos quietecita. Entonces procedemos a calcular, ¿cierto? Entonces, esto es lo mismo que tener x menos 5 igual a 0, ¿cierto? Tenemos una igualdad. Ahora, pero como necesitamos el valor de 5, ¿cierto? Entonces despejamos x. X va a ser igual a 5, ¿verdad? Entonces, ¿cómo quedaría el dominio, muchachos? Entonces, el dominio quedaría que van a ser el dominio de esta función, van a ser el dominio, va a ser todos los reales, excepto el 5, ¿cierto? ¿Por qué creen que el 5? Porque si ustedes reemplazan el 5 acá, 5 menos 5 me da 0, ¿cierto? Automáticamente el denominador me queda 0 y cuando tenemos una fracción con el denominador 0, esto no existe, ¿verdad? Es decir, que el dominio van a ser todos los reales excepto el 5, ¿cierto? Porque al yo reemplazar el 5 en la x automáticamente me da 0. Y en la fracción o en la función racional no está definido que el q de x tenga el 0, ¿sí? Entonces por eso es que no puede ser que el q de x tiene que ser diferente de 0, ¿sí? Entonces, vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Para poder entender cuando tenemos otro dominio para calcular, ¿vale?
Bueno chicos, acá tenemos otro ejemplo, ¿cierto? Para calcular el dominio de una función racional. Es muy importante que tengamos claro que la función racional está compuesta por un numerador y un denominador que tanto en el numerador como en el denominador tiene que tener polinomio, ¿cierto? Entonces revisamos que si cumple la condición, entonces en el numerador tenemos que el polinomio es que 2x, ¿cierto? De grado 1. Y en el denominador tenemos que el polinomio es de grado 3, o sea que sí es una función racional, ¿cierto? ¿Cuál es la característica? Que esta función de acá, ¿cierto? El denominador tiene que ser, ¿qué? Diferente de 0, ¿cierto? Si así acá abajo el denominador es 0, pues no va a servir la función, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a calcular el dominio de cualquier función racional, siempre vamos a trabajar ¿con qué? Con el denominador, ¿cierto? Entonces, hay casos, por ejemplo, donde ustedes van a tener que el denominador va a ser muy sencillo, que es x más 4, ¿cierto? Entonces x más 4 pues, lo igualamos a 0 y x va a ser a menos 4, es decir, que no puede tomar el valor de x menos 4 porque nos da 0, ¿verdad? Ahora, hay denominadores donde tenemos que factorizar, hay casos especiales, en este caso, por ejemplo, tenemos que es un polinomio de grado 3, entonces tenemos que factorizar, ¿cierto? Entonces vamos a factorizar cuando tenemos esta expresión, ¿cierto? X a la 3 más 27, ¿cierto? Entonces, tener x a la 3 más 27 es tener lo mismo que una ¿qué? Una suma de cubos. Aquí tenemos que pues volver a practicar nuevamente los casos de factorización, productos notables y eso. Entonces, esto es una suma de cubos. Entonces, ¿qué hacemos con esta suma de cubos? Volvemos a reescribir nuevamente el valor, ¿cierto? X a la 3 más 3 a la 3. ¿Qué fue lo que hice? Volví a reescribir porque tener x por x por x pues me da x a la 3. Y tener 3 por 3 por 3 es igual a 27, ¿cierto? Entonces, volvemos a reescribir el polinomio pero en forma de potenciación, aquí como lo pueden ver, ¿sí? Entonces, tener esto es lo mismo, ¿cierto? Que tener antes de tener esto. X más 3, ¿cierto? X más 3. Ahora, pero como es una suma de cubos, ¿verdad? Ya tenemos factorizado, entonces tener una suma de cubos es tener x más 3, que va a ser igual a el primero al cuadrado, ¿cierto? Aquí como el signo es positivo, aquí vendría siendo que negativo, el primer signo de la factorización, x al cuadrado menos, ¿cierto? Dos veces el primero por el segundo, ¿cierto? El primero por el segundo. Entonces sería 3 por x, el primero por el segundo, más el segundo al cuadrado, ¿cierto? Que 3 por 3, 9, ¿cierto? Entonces, ya teniendo aquí, ya tenemos factorizado esta suma de cubos, entonces, ¿qué hacemos? Si resolvemos este cuadrado que tenemos acá, ¿cierto? Entonces, pues no podemos igualarlo a 0, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Cuando ya tenemos este proceso aquí, lo que vamos a hacer es igualar solamente el x a la 3, ¿cierto? Entonces, x a la 3 igual a 0, ¿cierto? Entonces, tener x a la 3 igual a 0 es tener x igual a menos 3, ¿cierto? Despejé aquí la x. Es decir, que x a la 3, ¿cierto? Entonces sería, si yo reemplazo este x, ¿cierto? Este menos 3 a la 3, entonces esto nos quedaría aquí, menos 3 a la 3 más 27, ¿cierto? Base negativa, exponente par, exponente impar, la potencia negativa daría menos 27 más 27 igual a 0. Es decir, que este valor no nos sirve, es la contradicción. Entonces, ¿cómo quedaría el dominio, chicos? El dominio para esta función quedaría que el dominio de la función quedaría que serían todos los reales excepto el menos 3, ¿cierto? ¿Por qué el menos 3? Porque si ustedes reemplazan el menos 3 en esta función que tengo acá, al reemplazar menos 3 por a la 3, ¿cierto? Me da menos 27 y menos 27 más 27 es igual a 0. Y ustedes saben que en los números racionales, ¿cierto? Tener esto sobre esto no existe. Ok, chicos, entonces vamos a hacer otro ejemplo para que puedan entender y aclarar las dudas.